Muy buenas noches. Otro miércoles más con Museos UMNG. Y hoy comenzamos una serie de programas muy interesantes y lo he querido comenzar con un pueblo que significa mucho para mí, un pueblo al que visitaba constantemente en mi juventud, ya que mi papá es muy cercano o nació muy cerca a este municipio. Hemos tomado la temática de municipios y de pueblos patrimoniales de Colombia. Es un tema muy interesante, ya que nos lleva a rescatar, a aclarar, a recordar, pero sobre todo a apropiar aspectos de pueblos que han contribuido con la historia de nuestro país y de nuestra nación. Hoy vamos a hablar de Mompox y para ello hemos traído de invitado a Luis Alfredo Domínguez. Luis Alfredo Domínguez es miembro de la Academia de Historia de Mompox, director del Archivo Histórico, es actualmente estudiante de último semestre de Historia y Patrimonio en la Universidad de Magdalena, fue consejero departamental de Cultura, miembro fundador de la Asociación para el Orden de la Semana Santa de Mompox, fue coordinador de los puntos de información turística en Mompox y además es, por todo lo que hace, es gestor cultural y como dato curioso dentro de sus procesos de hobby es numismático. Buenas noches, Luis Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, doña Ada, bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias. Ay, Luis Alfredo, eso que me acabas de decir me transportó inmediatamente a Mompox y a la costa caribe colombiana. Me has dicho doña Ada. Yo creo que esa es una forma de tratamiento muy bonita y muy propia de la región. Fíjate que acá cambia un poquito y acá es un poco raro escucharlo, pero me parece muy bonito. Muchas gracias por ese tratamiento. Y Luis Alfredo, así como introduje el tema, te quiero contar a ti que dentro de la Universidad Militar Nueva Granada nosotros tenemos un sistema de colecciones en donde hoy vamos a tratar de articular en la medida de lo posible el tema de territorio, de apropiación. Pero ese tema de apropiación y de territorio lo vamos a tratar desde la historia de un municipio que ha participado directamente en la historia de nuestro país, y ese es Mompox. Y para ello, eh, quiero que nos digas, por ejemplo, Mompox, ¿dónde queda? Eh, ¿Qué hace o cuál fue la responsabilidad o cuál fue el protagonismo de Mompox dentro de la historia de Colombia? Bienvenido y buenas noches. Bueno, sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, Mompox está ubicado, digamos que geográficamente, en el centro del departamento de Bolívar, a 248 kilómetros de Cartagena, en la llamada Isla Margarita o Isla de Mompox, a la margen izquierda del río Magdalena. Esta ciudad tuvo su importancia la época de la colonia porque fue un puerto comercial muy movido, muy importante durante la colonia, al igual que los puertos de Cartagena y de Honda. También Mompox tuvo su importancia histórica porque fue la primera ciudad que se independizó de los españoles absolutamente el 6 de agosto de 1810 bajo el lema de ser libres o morir. Y además de eso, Mompox le dio a Simón Bolívar un apoyo muy importante para lograr la campaña Mirable con la que liberó a Venezuela por segunda vez. Le dio 400 hombres, lo financió, le dio dinero, le dio armas, provisiones y embarcaciones, y con ello salió de aquí para emprender esa llamada campaña Mirable,
con la que libera Venezuela. Entonces ha sido una ciudad muy importante en todo este proceso en Colombia. Y esta ciudad fue pionera en muchas cosas, de aquí nacieron muchas cosas que hoy en día tiene el país. Ya, hay una cosa bien interesante y quiero que nos los cuente porque eso hace parte de la historia y de la evolución que ha tenido esa región, Luis Alfredo. Fíjate que comencé diciendo que es un municipio, es un pueblo, es un ambiente muy allegado a mí, porque cuando pequeña, mi familia, mi papá es de un pueblo que queda al frente de Monpós, cruzando el río Magdalena, se llama Palomar. Pero de esa explicación geográfica que has hecho, de esa ubicación, hay algo muy exquisito o algo muy bonito, y es cómo se llegaba a Monpós desde Cartagena. Hay algo muy de ese realismo mágico que describe García Márquez, y es cuando uno se ubicaba en el planchón, ¿te acuerdas? Sobre desde el Bongo, creo que se llama. ¿Desde Magangué? Desde Magangué hasta... sí, señor, correcto. Sí. ¿Hace cuánto ha cambiado esa forma de llegar a Monpós, Luis Alfredo? En el Johnson nos están diciendo en las redes ya. Johnson, correcto, sí. Bueno, inicialmente en la colonia las embarcaciones que se utilizaban se llamaban champanes. Los champanes eran unas canoas largas de 14 metros de largo por unos 4 o 5 metros de ancho con techo de palma. Ahí transportaban personas y mercancías por todo el río Magdalena. En esa época no existía más nada, sino el río Magdalena era la superautopista de la época. Los demás eran caminos reales, entonces para ir desde la costa hacia el interior del país había que pasar por el Magdalena, había que pasar por Monpós obligatoriamente, de ahí su importancia. Luego, pues la navegación fue cambiando un poco, comenzó a llegar el vapor hacia 1825, entre 1825 y 1830. Ya después de ahí comenzaron a aparecer las embarcaciones nuevas, hasta las de hoy en día, que es el llamado... El Johnson es una canoa de madera, una canoa, digamos, de las que hacían nuestros indígenas, pero con motor, con esa particularidad moderna de tener un motor. Y es una lancha, digamos que rápida. También están las chalupas. Entonces, a Monpós llegaron chalupas hasta, póngale usted, principios de los años 90 más o menos, cuando la carretera estaba aún sin asfaltar, esta carretera que nos conduce a Magangué. Entonces era mejor venir por chalupa desde Magangué hasta Monpós, hasta el puerto de Monpós, era un viaje más o menos de unas 2 horas, y desde el banco también se llegaba en chalupas. Cuando ya asfaltaron esta carretera, que quedó más fácil y más cerca, pues se acabó esa llegada por río. Sí. Luis, te voy a pedir un favor técnico. Parece que tu audio bajó y volvió a subir. No sé si de pronto revisas la conexión de tus manos libres. Ok, no, de pronto era porque estaba como entrando una llamada ahí, pero la próxima la rechazo. ¡Ay, ya! Esta tecnología que nos juega. Luis, mira, hay una cosa también, tantas ideas de Monpós y tanta emoción. Quería comenzar el programa recitando algo que aprendí desde pequeña. Y dice, Monpós, tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanecen dos. Y si sopla un viento, aparece un ciento. Y si vuelve a soplar, no se pueden ni contar. ¿De dónde sale eso, Luis? Bueno, este dicho que cuando alguien lo escucha por primera vez, sobre todo esa primera partecita de donde se acuesta uno y amanecen dos, se van imaginando otro tipo de cosas ya de tipo reproductivo, diría yo. No, pero en realidad este dicho es una copla boga. Los bogas eran precisamente los hombres que impulsaban las embarcaciones por el río Magdalena. Y ellos tenían un ingenio grande y tiene que ver con ese movimiento comercial e importancia que tuvo Monpós en la colonia, que por ejemplo una persona pasaba por cualquiera de los puertos de la ciudad a las 6 de la tarde y veía ahí atracadas unas 10 o 20 embarcaciones.
y de paso veía unas 40 o 50 personas. Volví a pasar al día siguiente, al amanecer, a las 6 de la mañana, y ya las 10 y 20 embarcaciones se habían convertido en 50, y ya las 50 personas eran 100. Entonces, de ese tamaño era el movimiento comercial de Mompox en la colonia, que había mucha población flotante de gente que iba y venía. Por eso, donde se acuesta uno y amanecen dos, y si sopla un viento, amanece un ciento, y si vuelve a soplar, no se puede encontrar. Es increíble. ¿Qué protagonismo tuvo Mompox dentro de la historia de Colombia? Porque ahorita vamos a estar de aniversario. Sí, precisamente ahorita el 6 de agosto, Mompox, dentro de 2 días, está celebrando un aniversario más de su independencia absoluta de España. Ese día, el 6 de agosto de 1810, Mompox se independizó de los españoles bajo el lema de ser libres o morir. Una ciudad muy importante con unos hombres aguerridos, por eso se ganó el título de ciudad valerosa. Sí, acá nos están acompañando, se están conectando y hay un aporte de Alejandro Triana, dice, yo había escuchado el dicho con Magangué, donde se acuestan dos y amanecen tres. Bueno, también vale. Sí, también vale. Ahí Alejandro Triana. Sí, y nuestro amigo también, Wilfrido Javier Arteaga, nos dice, Mompox la Valerosa, ejemplo de sublime, de intrépido heroísmo, de varonil virtud, rompiendo la pesada coyuntura que la oprime. Coyunda es cadena, coyunda es cadena. Cadena. La muerte desafiando a horrible esclavitud. Oh, parece que esa es una estrofa de nuestro himno de Mompox, el himno al 6 de agosto, precisamente. Me decías ayer, cuando nos hablábamos, que hay unas actividades especiales para conmemorar la independencia. Sí, bueno, lastimosamente, pues la pandemia nos limita muchas cosas, pero por lo regular, acá cuando es esta fecha de celebrar la independencia, se hacen con muchas actividades de tipo cultural, de tipo académico, se hacen desfiles militares, se hacen desfiles de los colegios con sus bandas de paz, se hacen ofrendas florales a los monumentos que tienen que ver con la libertad, se hacen sesiones entre la Academia de Historia y el Consejo Municipal. En fin, es una larga lista de actividades de tipo cultural, académica y deportiva con las que celebramos esta fiesta. Luis Alfredo, va a haber un programa especial de televisión, ¿verdad? Para el 6 de agosto, no. Lo que va a haber es un programa en Telecaribe del canal, el programa Sucesos del periodista Jorge Cura, que estuvo por aquí, lo estuve acompañando este fin de semana que pasó, y va a ser un especial los 4 sábados de agosto para hablar de Mompox, de su gastronomía, de su arquitectura, de su turismo, de su cultura, todo lo que tenga que ver con la ciudad. Muy bien. Voy a hacer una presentación en la pantalla del Instagram que pueden ver en el nombre debajo de Luis Alfredo Domínguez. A él lo encuentran en esa red. Tengo que decirles que Luis Alfredo, además de todo lo que mencioné al inicio presentándolo, también es fotógrafo. Y creo que eso fue lo que me motivó más a hacerle esta invitación a que nos acompañara esta noche. Él ha hecho un emprendimiento muy interesante y el emprendimiento está relacionado con su formación y con un proceso de mediación que él ha diseñado exclusivamente para el municipio de Mompox, en donde él ha creado unas rutas o unas guianzas de acuerdo a unas temáticas y sobre todo pensando en el usuario o en el turista que llegue al municipio. Entonces vamos a ir hablando de esa cantidad de cosas que hace Luis y sobre todo vamos a ir viendo material inédito de Luis sobre la arquitectura, los paisajes, la belleza de este pueblo patrimonial. Luis, esta es la iglesia más significativa
de Mompox. ¿La alcanzan a ver? ¿La alcanzas a ver, Luis? Sí, estoy Sí, sí, compartiendo. señora, ahí la vemos. Esa es la iglesia Santa Sí, ya se ve. Bárbara. Sí. Iglesia ¿Cuántas de Santa iglesias Bárbara, sí, hay? señora. ¿Cuántas iglesias hay en Mompox? En Mompox hay 6 iglesias, pero fueron 7 en la colonia. 7, con la de los jesuitas que dejó de serlo por su expulsión. Y en la actualidad hay 6. Todas funcionan, en todas hay eucaristías, en todas hay oficios de tipo religioso. Hay algo bien en particular cuando te presenté y es que eres parte de la asociación, del gremio que organiza todos los eventos de la Semana Santa. ¿Por qué es tan importante para Mompox la Semana Santa y qué tiene que ver el que haya 7 iglesias? ¿No te parece? Me parece que son muchas iglesias para un municipio tan pequeño. Claro, así es. Lo que ocurre es que en la colonia llegaron a Mompox 5 comunidades religiosas católicas y se instalaron aquí y cada una de ellas fue construyendo una iglesia. En su orden de llegada fueron los dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas y la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Por eso es que hay tantas iglesias en un casco urbano tan pequeño. Y además de esas 5 órdenes religiosas se construyeron 2 iglesias más, una por parte de Pedro Heredia, el fundador de Cartagena, y otra por parte de la comunidad momposina, que es precisamente esta iglesia de Santa Bárbara que veíamos ahorita por allí. Entonces fueron 7 iglesias, y además de eso, usted sabe que esta conquista española, entre comillas conquista, fue católica, financiada por reyes católicos, y ellos siempre traían una cruz por delante. Los españoles al pueblo que fundaban, lo primero que hacían era llevar una cruz, coger el catolicismo e inculcárselo a los indígenas, construían una iglesia, era lo primero que hacían, y así también nos trajeron nuestra Semana Santa. Los primeros, ahí vemos por ejemplo esa imagen de la Virgen del Carmen que la traen en una moto después de su procesión, me pareció curiosa y ahí la tomé. Los primeros españoles que llegaron a Mompox venían de Andalucía, en el sur de España. Y recordemos que en Andalucía están las Semanas Santas más famosas del mundo. Sevilla, Córdoba, Málaga, Valladolid, todas ellas. Y la de Mompox tiene estilo andaluz, eso nos lo traen los españoles. Y es una celebración que quedó muy arraigada en la ciudad, además del catolicismo. Y por eso es muy importante para nosotros, porque es de tipo andaluz y tiene más de 4 siglos. Se sigue celebrando tal cual como se viene celebrando desde esas épocas. Cuando la UNESCO declara a Mompox patrimonio universal, mundial, creo que lo hace teniendo en cuenta precisamente esos 2 aspectos, ¿verdad? La tradición de la Semana Santa y la infraestructura original del municipio. Con sus Sí, tradiciones. más que todo lo que se tuvo en cuenta fue el grado de conservación del centro histórico. Usted viendo las casas allí, que son para mí y bueno, para la UNESCO, Mompox es una de las ciudades que mejor conserva su arquitectura colonial en Colombia, al igual que Cartagena. En Colombia solo tenemos 2 centros históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, que son Cartagena y Mompox, paradójicamente ambos aquí en el departamento de Bolívar. Es muy interesante. Hay algo que a mí me cuesta mucho trabajo a veces explicárselo a la gente, pero por ejemplo, en esta fotografía estás a la orilla del río. Eso se llama la Albarrada. Sí. ¿De dónde? Bueno, hay que recordar también de que España estuvo tomada por los moros, por los árabes, por más de 800 años. Y allí dejaron mucha cultura, costumbres, gastronomía, arquitectura, lenguaje y algunos oficios. Entonces, entre el lenguaje, cuando lo traen los españoles acá, ese tipo de lenguaje, hay muchas palabras que hoy en día utilizamos, pero que en realidad son de origen árabe. Entonces, por ejemplo, almohada, albañil, aljibe, alcalde, almojábana, palabras que utilizamos todos los días, son de origen árabe, todas esas palabras que empiecen por al. Entonces, albarrada, que es la muralla donde está sentado ahí el señor, albarrada es un muro, es un término árabe que significa muro de protección. Es ese muro donde está sentado el señor que nos protege de las inundaciones del río Magdalena. Entonces, por eso esa calle toma todo ese nombre de calle de la Albarrada.
Esta es otra de las iglesias hermosas que tiene Mompox. Esta es la iglesia de San Francisco, ¿es? San Francisco de Asís, sí señora. Sí, de la comunidad de las hermanas de San Francisco, que corresponden también a las del Colegio Bifi en Cartagena, ¿verdad? Correcto, aunque inicialmente fue la comunidad de los franciscanos, la comunidad de los hombres de los hermanos franciscanos, que llegaron en 1580 y establecieron allí su templo. Al lado de precisamente eso que usted dice, al lado de la iglesia, tenemos el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que es un colegio privado de monjas franciscanas y que es filial con el Colegio Bifi de Cartagena, son colegios hermanos, que también es de hermanas franciscanas de María Auxiliadora. Sí. Luis Alfredo, con respecto a las manualidades o artesanías que uno encuentra en Mompox, ¿qué nos puedes contar? Bueno, nuestra artesanía más representativa es, sin lugar a dudas, el arte de la filigrana. La filigrana es un arte con el que se hacen joyas, dijes, aretes, anillos, pulseras, etcétera, etcétera, con hilos delgados de plata o de oro, hilos muy delgados. Ese es un proceso muy interesante y es un trabajo que no es para todo el mundo, es el arte de la paciencia, porque el material, la plata o el oro, vienen en gránulos y luego esos gránulos son sometidos a un proceso con fuego a altas temperaturas y los convierten en unas barras gruesas. Luego esas barras gruesas las van adelgazando hasta que quedan convertidas en hilos. Los hilos más delgados pueden tener el grosor de un cabello y con esos hilos previamente han hecho figuras con el resto del material, por ejemplo un corazón, una rosa, cualquier otra cosa, y esas figuras las rellenan con ese hilo de distintas formas y con hilos de distintos calibres y por eso se llama el arte filigrana, porque fili significa hilo y grano es como el engranaje ese donde va el hilo metido formando esas hermosas piezas. Entonces, esa es la artesanía más representativa para nosotros. Es un arte milenario que viene incluso desde antes de Cristo y que todavía aún subsiste, está traído por los españoles a Mompox, pero que no es español, es árabe también. Entre las cosas que dejaron los árabes en España, dejaron la filigrana y la traen los españoles aquí. Y aquí se conjuga con lo que hacían nuestros indígenas. Nuestros indígenas también eran orfebres, entonces se fusionaron esas dos técnicas, la árabe con la indígena, y da como resultado eso que hoy día conocemos como filigrana momposina. Que es hermosa y son piezas muy exquisitas y ¿cómo se dicen? Adornan mucho. Es un tejido muy, pero muy bonito. Luis, hemos hablado de la historia, de la representación, del protagonismo que tuvo Mompox en la historia de Colombia. Hemos hablado de un poquito de la parte manual o artesanal. Artesanal también podemos articular allí parte de, ¿cómo se llama? De los alimentos, algunos alimentos que son muy propios de Mompox, por ejemplo, ese que habías mencionado ahorita, el casabe. Sí, en la parte gastronómica tenemos al casabe, que es un alimento ancestral, del más ancestral que tenemos. Eso lo hacían nuestros indígenas, por eso se le conoce como el pan de los indígenas. Es una tortilla de yuca asada en unos hornos tradicionales, y por dentro viene rellena con coco, con dulce, con anís. Es muy delicioso, sobre todo para el desayuno lo comemos acá con un buen café con leche. Sí, dentro de la parte que hablábamos detrás de cámara, hay algo también que no sé si me equivoco, pero es como que de esa región, es el pan de yuca. El Pero enyucado. el enyucado, perdón, el enyucado, ese, que también es a base Sí, sí, que de la también yuca, trae correcto. anís y pedacitos de Y coco, coco, sí, sí, ¿ya? muy delicioso. El Sí, queso de capa. el queso de capas, correcto. Es un queso, mmm, acá creo que no se consigue en el interior del país, o si se consigue, no lo recuerdo, pero el queso de capas es, para las personas que nos están acompañando, es una bolita
una bolita, en donde hacen el queso y lo aplanan como si fuera una tela. Y esa tela la van pegando, creo que Luis, es con leche o algo para que se adhiera, y entonces uno cuando se va a comer esa bolita lo que comienza es, o pues se come normal o comienza a quitar las telitas y lo va pelando, ¿verdad? Es bien, bien Sí, curioso. así es. Por eso el nombre de queso de capas. Él mismo Sí. se va pegando una telita con otra, sino que lo que hacen es, para que no se desarmen, lo que hacen es que comienzan a enrollarlo de una manera y cuando ya hay una bolita considerable, le dan la vuelta y lo comienzan a enrollar de otra forma y luego le dan la vuelta otra vez y ahí va hasta que queda él y ya él no se desarma allí. Solito, las Sí. mismas telitas van ahí adheridas. Sí, entonces hagamos el inventario. Hablamos de alimentos, hablamos de la filigrana, hablemos de la arquitectura de las casas. Ok, ¿Cuál es la la característica? arquitectura de, sí, la arquitectura de Mompox es andaluz, tipo andaluz. Les decía ahorita que los primeros españoles que llegaron a Mompox venían de esa zona del sur de España, que se llama Andalucía. Puede dejar la fotico anterior para explicar un poco la arquitectura en la casa, la de la casa que veíamos ahorita. Allí. Entonces, nuestra arquitectura viene de los andaluces, del sur de España. Por ejemplo, las casas en Andalucía son así, tal cual es como ustedes la ven aquí, con un jardín central, como el que ven allí, que tiene dos funciones. Uno, darle belleza a la casa, ornamentalmente con las plantas, y lo otro, el fresco, con el calor que hace acá y los techos altos, eso produce un microclima dentro de las casas, el jardín central. También tienen galerías. Las galerías son los corredores que usted está viendo ahí. Hay unas que tienen doble galería al lado y lado, otras tienen 4 galerías, otras tienen una sola galería, y los cuartos o habitaciones a un lado. Los techos altos con teja de barro, que uno equivocadamente le dice teja española, pero en realidad es teja árabe. Entonces son casas también con unos techos altos, con unos ventanales gigantes, hechos en otro arte árabe traído por los españoles, que es la forja. La forja se hace con hierro forjado con figuras muy bonitas, por eso las ventanas de Mompox son de esa manera. Son hechas las casas con una técnica que se llama la mampostería, y la mampostería no está piedrizada como en el interior del país, sino que acá son ladrillos hechos con barro, ladrillos cocidos de barro, pero son ladrillos vetustos, unos ladrillos bastante gruesos y anchos. Por eso las paredes de las casas coloniales de Mompox son muy anchas. Acá se le pierde la señal de celular a las personas y se le pierde la señal de datos, porque son muy gruesas esas paredes. Y luego, como no existía el cemento, hacían una mezcla que se llamaba argamasa, que era una mezcla hecha entre cal, arena y agua. Con eso pegaban los ladrillos y hacían lo que uno le llama hoy en día lo que es el acabado, ¿sí? Lo que uno llama el repello, el acabado, con esa misma tipo de argamasa. Es interesante, Luis, es muy interesante. Hay otro aspecto para contarles a las personas que nos están acompañando esta noche, Luis. ¿Cómo es ese contraste de esas tradiciones? Hemos hablado de la Semana Santa, de este tipo de arquitecturas, y de pronto en la oferta cultural aparece un ritmo que es como un poquito ajeno, o no sé, pero que ayuda también a embellecer y a resaltar al mismo municipio, y es el jazz. Sí, bueno, acá en Mompox se celebra un festival de jazz el primer fin de semana de septiembre. Se viene realizando desde el año 2012. A ver, este festival no es nada autóctono, usted lo acaba de decir, aunque aclaro que Mompox no es tan ajeno a la música extranjera, porque aquí en la colonia, en los grandes barcos, además de venir mercancías, también llegó mucha cultura y llegaron muchas partituras de música europea. Llegaron partituras de polcas, de valses, mazurcas, danzones, toda esa música. Y esa música en su momento relegó a la música autóctona, que era la cumbia y el chandé. La gente de acá, digamos que vivían en las casas coloniales, dejaron de escuchar la cumbia y el chandé y comenzaron a decir que era música de gente baja. Y la cumbia y el chandé se comenzó a escuchar en los barrios y en los pueblos. Y acá en el centro histórico la gente escuchaba era música europea, polcas, valses, mazurcas y demás. Los músicos momposinos, a partir de esas partituras europeas,
hicieron su propia música europea y nosotros le llamamos música momposina porque tiene además un toquecito del trópico colombiano. Entonces, el Festival de Jazz se lo inventa el gobernador de Bolívar del año 2012, Juan Carlos Gozaín. ¿Qué pretendía él? Él pretendía de que Mompox tuviera una segunda temporada turística en el año, porque solo teníamos la Semana Santa en el primer semestre. Entonces, la idea de él era crear un nuevo producto turístico, y eso es el Festival de Jazz de Mompox, un producto turístico que atrae a mucha gente y hace una simbiosis ahí, una conexión entre música y la arquitectura de la ciudad, y la verdad se ha convertido en un espectáculo maravilloso. En un principio nadie le creía, yo tampoco le creía, todo el mundo le decía que estaba loco, pero el loco terminó teniendo la razón. Sí, por eso antes de preguntarte sobre el jazz, te dije eso. Es un ritmo que lo que hizo y lo que ha ido consolidando es fortalecer y visibilizar Mompox, porque cuando se hace ese festival de jazz y se hacen los eventos nocturnos, por Dios, la infraestructura, la iluminación, todo el ambiente, yo creo que hasta la temperatura del mismo pueblo cambia, ¿verdad? Se hace Claro, de súper. todo. Y los dos ambientes que se viven, esa solemnidad del primer semestre con la Semana Santa y lo más festivo, no sé qué término utilizar, pero son dos ambientes totalmente diferentes, pero que en ambos, en su solemnidad y en su festividad, resaltan la tierra, la infraestructura, la cultura y a todo lo que le rodea a Mompox. En las noches de jazz, muchas de las lámparas que hemos pasado en tu Instagram se ven hermosas, tienen una iluminación diferente y se les nota ese aire diferente de fiesta a lo solemne y recogido del momento de la Semana Santa. Claro, Mompox de por sí es un lugar mágico y con este festival lo hace todavía más mágico. La ciudad cambia totalmente de ambiente, se siente un ambiente festivo, un ambiente diferente, una cosa es casi que indescriptible. Y es que además el festival tiene su sello propio también. No solamente es música, no solamente es jazz. Dentro de los 3 días de festival hay cualquier otra cantidad de eventos, todos gratuitos. Se hacen, por ejemplo, desfiles de danzas tradicionales de toda la región. Se hace un desfile que se llama el Río de Gente, la cantidad de danzas que vienen de toda la región, incluso desde Cartagena, por las calles de Mompox. Se hacen desfiles de modas. El diseñador Hernán Sajar es de Mompox, es momposino, y él siempre viene a hacer acá el lanzamiento de sus últimas colecciones en festival. Se hacen también street jazz a la calle. Usted va por todo el día y en cualquier esquina, en un parquecito, en un rincón, encuentra un grupito haciendo música. Se hacen también ferias gastronómicas y ferias artesanales para que la gente deguste nuestra gastronomía y vea y compre nuestras artesanías como la filigrana y entre otras. Entonces es un festival que conjuga muchas cosas al mismo tiempo. Luis, yo creo que es momento, ahora que te escucho hablar de esas oportunidades que ha traído el jazz, quiero que nos digas, nos cuentes cuáles son las alternativas que uno tiene como turista de encontrar, de llegar a Mompox. O sea, yo llego a Mompox, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, dentro de tu oferta y dentro de la creatividad que has tenido en tu innovación, vi lo de Fototour, pero sé que también hay otros procesos de mediación que se hacen, siempre de la mano de la historia, de la tradición, que fortalece, que fortaleces tú con tu discurso, ¿verdad? ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, acá además de hacer el recorrido histórico, cultural, que es lo primordial para hacer acá, histórico, cultural, religioso y arquitectónico por Mompox, también hay paseos por el río. Mompox ofrece paseos por el río que los hacen otros operadores. Hay un paseo, por ejemplo, que es muy ecológico, para quien le guste la naturaleza le va a encantar este paseo, que es el paseo a la ciénaga de Pijiño. Pijiño es un municipio en el Magdalena y allí hay una ciénaga muy linda, y durante el recorrido de ese paseo puede apreciar muchas aves, es propicio para el avistamiento de aves, ver el atardecer como ese que estamos viendo, viéndolo desde el río.
del río Magdalena al atardecer, muchas especies nativas de aves, especies de reptiles, árboles, toda esta flora y fauna de la región. Es un paseo muy bonito y se pueden además bañar en la ciénaga si quieren. Ahí está, es en ese video precisamente que estamos viendo, es ahí, camino a la ciénaga de Pijiño en el atardecer, ya regresando. También hay otro en un planchón, que ese es un plan más como de relax, porque ya es una embarcación un poco más grande, caben muchas más personas, lleva sillas, mecedoras, hamacas, lleva música, venden bebidas, las personas pueden ir bailando, disfrutando, o pueden ir simplemente apreciando la naturaleza también en el río Magdalena. Entonces están esos dos paseos. Y de los que yo hago, además del recorrido histórico y cultural, tengo el Fotour, que usted acaba de nombrar, que es un producto turístico que yo me he ideado especial para parejas, que vamos haciendo el recorrido histórico y cultural normal y vamos haciéndole fotografías. Con mi cámara profesional les voy haciendo fotografías en lugares muy bonitos de Mompox para que se las lleven de recuerdo. Ese es un producto que yo me he ideado. También tengo el tour de oficios tradicionales de Mompox, donde los llevo primeramente a que vean cómo es el proceso de cómo se hace el queso de capa. Ahí ellos mismos con sus propias manos hacen su propio queso, viven esa experiencia, les gusta mucho. Luego los llevo a un taller de forja. La forja es el arte que les decía ahorita, con el que se ablanda el hierro y se hacen esas ventanas coloniales, los faroles, los candados antiguos, todo el mobiliario urbano de la ciudad que tiene que ver con hierro, se hacen en esos talleres. Ven cómo se ablanda el hierro, que lo meten al fuego y le dan la vuelta, es algo espectacular que les gusta mucho. Y finalmente terminamos en un taller de filigrana, donde ahí también tienen la oportunidad de ver y apreciar cómo se hace este arte, y con sus manos ellos mismos también los ponen a adelgazar el hilo. Entonces esa es otra experiencia en ese tour. Tengo también otro que se llama la musiconferencia virtual. Ya esto lo hago en conjunto con un maestro de música de Mompox, y él va mostrando una especie de línea de tiempo de la historia de la música de Mompox. Arranca hablando de la música tradicional, la cumbia, el chandé, luego pasa por toda esa música europea que vino en la colonia y termina hablando del festival de jazz, mientras con su piano va, de cada cosa que va hablando, va haciendo una interpretación de una melodía. Es un producto que también ha gustado mucho. Entonces, así poco a poco hemos ido creando nuevos productos turísticos para que la gente se quede más tiempo en Mompox. Sí, hay un tema que no tocaste, un tema que a mí me ha llamado siempre la atención, pero las veces que he ido a Mompox, la verdad, no he tenido la oportunidad. Es el cementerio. Ok, sí, nuestro cementerio es una joya. Hay gente que a veces pregunta, pero vamos al cementerio. Claro, pero ¿y por qué? Bueno, ya se va a dar cuenta por qué. Y en realidad nuestro cementerio es muy bonito, es un cementerio, primero con lo que usted llega lo recibe es un parque, un cementerio con parque donde la gente llega como si nada a leer, a conversar, incluso hasta tomarse los traguitos ahí de vez en cuando va la gente. Y luego del parque viene ya el cementerio como tal, que entre sus atractivos tiene su arquitectura, que es muy bonito, sus mausoleos, sus personajes. Hay personajes importantes como el poeta momposino Candelario Beso, o como el polémico general Hermógenes Maza. Está el mausoleo de la marquesa de Torrehoyos con su esposo Juan Antonio Imbrecht, y además hay una historia fabulosa de unos gatos que se han convertido en un atractivo más de nuestro cementerio. Entonces es un lugar muy importante y que no puede faltar durante los recorridos en Mompox. Sus calles, Lady Catherine Castro, sus calles y su arquitectura tienen muchas historias por contar. Lady, si eso es lo que te da la impresión, yo creo que uno queda extasiado cuando uno llega a Mompox y ve las casas, la calle del medio, las plazas, las fachadas de sus iglesias. Son momentos y son circunstancias que lo transportan a uno en la historia. Y Luis, hay algo muy, pero muy, muy bonito que yo vi hace como 6, 7 años, la última vez que fui a Mompox, fue la restauración de la plaza de mercado, que en alguna de las fotos que vi, te pregunté, esa es la que sale en uno de los videos de Carlos Vives. Así es, en el video de la canción La foto de los dos. Y fue protagonista también ese edificio en la película Crónica de una muerte anunciada, que se grabó en Mompox en 1986.
esa era la casa de Santiago Nazar, el protagonista de esa historia, de esa novela de García Márquez. Y ahí a Santiago Nazar en la película lo matan ahí, en el centro de la plaza donde se encuentra ese edificio. También salen Los viajes del viento, que se grabó un pedazo de esa película en Monpós, la película de Ciro Guerra. También sale simulando ese momento que fue el mercado, una escena muy bonita, entre otras cosas. Ese es un edificio de 1910, ya es un edificio del siglo XX, pero tiene una arquitectura ahí como mixta entre republicana y colonial, muy bonito. Luis, ¿qué relación tiene Gabo García Márquez con Monpós? Bueno, la relación más cercana de García Márquez con Monpós fue su esposa. Doña Mercedes Barcha estudió en Monpós. Ella no era momposina. Doña Mercedes murió en el 2020. Doña Mercedes era de Magangué. Pero cuando ella estudia acá en Monpós, ella vivía con sus padres en Sucre, en La Mojana, pueblo donde después se conoce con Gabo, y en ese pueblo donde ocurre la historia real de Crónica de una muerte anunciada, que Gabo la escribe en su libro con otros nombres para no nombrar a los personajes originales. Y ese colegio, ella estudió en el Corazón de Jesús, nombrábamos ahorita de monjas. Cuando ella estudia allí, ese colegio era internado femenino y de las monjas. Ya hoy en día dejó de ser internado y hoy en día es mixto, pero sigue siendo de las monjas. Entonces, por ese hecho es que se cree de que García Márquez escribe mucho sobre Monpós en sus libros, porque no hay registro de que él haya estado aquí y nunca lo dijo. Incluso doña Mercedes, antes de morir en el año 2017, le hicieron esa pregunta. Ella vino a Monpós, vino al colegio en el 2017 y le preguntaron que si Gabo había venido aquí, y ella dijo que yo sepa no, que yo sepa no. Entonces él nunca vino a Monpós. Todo lo que ella vio y vivió en Monpós en su periodo de estudio, ella se lo tuvo que haber contado a Gabo y él lo escribió en sus libros. En el libro El general en su laberinto, Gabo dice de que recorrió el Magdalena 11 veces, iba desde la costa hacia el interior y viceversa, pero en ninguno de las veces dice que pasó o se quedó en Monpós. Dentro de tu pool de fotografías, dentro de tu perfil, ¿cuál es la fotografía más emotiva de la cual, por ejemplo, esta que es en la plaza de mercado que estamos hablando, o no? ¿Dónde es esta? Sí, ese es un costado de la plaza de mercado. ¿Ya? La actividad nocturna, ¿qué se puede hacer en Monpós en la noche? Bueno, en toda esa zona de esa calle de la Albarrada hay muchos barcitos. Esos lugares que ustedes ven ahí son unos barcitos pequeñitos y algunos restaurantes, algunos cafés, donde usted en algunos puede escuchar jazz, como en otros puede estar escuchando música cubana, como en otros puede estar escuchando porros de acá de la región, vallenaticos y todo eso. Están apostados con lucecitas, con sombrillas, son lugares muy mágicos que en la noche usted en cualquiera de ellos puede llegar, tomarse una cervecita, pedir una limonada, una corozada, una cerezada, en fin, usted puede hacer cualquier cosa en esos barcitos que son de música bajita y son lugares muy, muy mágicos también para visitarlos. Listo, Luis. Yo creo que hasta allí hemos hecho un recorrido desde todas las aristas básicas de lo que es Monpós como pueblo, como atractivo turístico. Vamos a regresarnos a la parte patrimonial. Un pueblo patrimonial, un pueblo donde tú haces parte eres responsable del archivo, un pueblo que tiene una memoria, que tiene una historia para todo el mundo. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, que no le guste ir al barcito, que no le guste ir al planchón, que la parte netamente de memoria, de historia, de museos? ¿Qué hay en esa oferta? Bueno, en Monpós tenemos el Museo de Arte Religioso, que queda ubicada en la llamada Casa Bolivariana, porque fue la casa donde más se alojó Bolívar. En las 8 veces que estuvo Monpós, se quedó 5 veces en esa casa. Y ahí queda el Museo de Arte Religioso. Allí usted va a encontrar algunas piezas muy importantes que datan desde la colonia de arte religioso. Por ejemplo, en la colonia Monpós la gente tenía la concepción, la gente adinerada, la gente tenía la concepción de que si regalaba objetos para el culto religioso,
sus pecados eran rebajados, se les piaban sus pecados de una. Entonces la gente regalaba custodias, cálices, patenas, copones, en fin, cualquier cantidad de cosas muy lindas que traían de otros lados, en oro, con piedras, en plata, en muchas cosas. Pero la gente las mantenía en sus casas por el temor de que de pronto llegara algún sacerdote y se las llevara. Entonces, si por ejemplo mi familia regalaba esta custodia para la fiesta del Corpus Christi, cuando llegaba la fiesta del Corpus Christi la prestaban a la iglesia, se hacían los oficios religiosos con ella, se sacaba en procesión, y al finalizar la fiesta la volvía y regresaba a la casa de mi familia y se guardaba ahí hasta el otro año. Cuando el Estado colombiano compró esa casa bolivariana y la creó para el museo, entonces ahí fue cuando la gente, como se creó digamos, una entidad que no tuviera que ver con los sacerdotes, sino de tipo ya acá con la gente de Monpós, con la comunidad. Entonces fue que la gente comenzó a entregar esos tipos de objetos y hoy en día están expuestos allí en el Museo de Arte Religioso. También tenemos la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura es una casa muy interesante para visitar. Tiene 3 pequeños museos. Tiene un pequeño museo arqueológico, tiene un pequeño museo histórico. Ahí está el archivo histórico, está la biblioteca pública municipal, están las oficinas de Corpo Santa, la corporación que organiza la Semana Santa, está la escuela de música, la escuela de teatro, entre otras cosas, además de los objetos de esa casa, de la familia que la habitó, que era la familia Germán de Ribó, muy importante. Los baños originales, hay una tina hecha con mármol de Carrara que trajeron de Europa, entre otras cosas. Qué maravilla, qué maravilla. Eso da para el gusto de cualquier persona que se encante con la historia y con las tradiciones. Vamos a hablar de un aspecto muy bonito y sobre todo lo que le da la solemnidad a la Semana Santa. Las personas que son los protagonistas, además de los pasos, ¿verdad? Esa persona es el nazareno. ¿Quiénes son los nazarenos? Los nazarenos son, bueno, hay una particularidad muy importante en la Semana Santa de Monpós, y es que nuestra Semana Santa es de religiosidad popular. Cualquier persona puede ser nazareno, contrario a lo que ocurre en otros lugares donde solamente pueden cargar las personas de apellidos o de dinero. Aquí no, aquí somos muy democráticos en ese sentido, a la final todos somos hijos de Dios. Entonces usted puede ver en una procesión, por ejemplo, en un paso cargando un médico al lado de un campesino, al lado de un pescador, un abogado al lado de un vendedor de lotería, etcétera, etcétera. Y todos, porque yo también soy nazareno, todos cuando tenemos la túnica puesta, todos tenemos los mismos derechos y somos iguales. Para ser nazareno no se necesita sino 2 cosas. Uno, mandar a hacer el atuendo, porque eso lo manda a hacer uno de sus propios, se lo costea, mandar a hacer el atuendo de nazareno y tener las ganas y la voluntad. Si quiere, venga, usted, todo el mundo es recibido. Incluso aquí tenemos un caso muy bonito de un señor que vino hace como 15 años desde Antioquia a visitar la Semana Santa. Él dice que había ido a muchas Semanas Santas, que le gusta ese tema y había visitado todas las Semanas Santas del país y nunca había venido a Monpós. Aquí vino y se dio cuenta que en el Parque de Bolívar estaban entregando, porque a uno le entregan unos carnets, ¿ya? Y él comenzó, y si yo quiero ser nazareno, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, consígase una túnica. ¿Y dónde consigo? No, por aquí alquilan, aquí hay lugares donde alquilan. Entonces, güey se alquiló, igual el parque pidió su carnet, se lo puso y cargó ese año. Al año siguiente, para el año siguiente, se mandó a hacer su propia túnica y de ahí en adelante ha seguido viniendo en la Semana Santa de Monpós un paisa a cargar acá, se ha hecho amigo de todos nosotros y ya hoy en día, ya él se trae incluso hasta un nieto que ya tiene la estatura considerable para cargar, también se lo trae y también cargan en la Semana Santa de Monpós. Luis Alfredo, ¿son cuántos pasos que se sacan en la Semana Santa? El Jueves Santo son 14 y el Viernes Santo son 3. ¿Cuándo se saca el Santo Sepulcro? El Viernes Santo. Sí, esa es una joya que fue traída de París en 1880. Hay un mito sobre la condensación que sufre el vitral del Santo Sepulcro, ¿no? Correcto, eso es un fenómeno físico. Pero como le dije ahorita, nuestra Semana Santa es religiosidad popular y la fe popular no la cambia nadie.
como dijo Benedicto XVI en el documento de Aparecida en Brasil, de que la religiosidad popular es el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica. Por eso hay que conservarla y no tratar de acabarla. La gente ese día, pues con tanto calor que hace acá, con tanta gente a los alrededores, los nazarenos, los espectadores, los músicos, todo el mundo ahí alrededor de Santo Sepulcro, eso por dentro, y el movimiento además, eso produce de que los vidrios se empañen. Entonces la gente en su fe popular piensa y cree que eso es sudor de Cristo. Y tanto así que en cada esquina, el Cristo que va adentro dice que el Cristo suda, y en cada esquina donde se detiene que hay un descanso, la gente comienza, los nazarenos tienen unas moñas y con esas moñas comienzan a limpiarle los vidrios y después se persinan. Si están enfermos de algo del brazo, se pasan la moña por el brazo, por la cabeza, por donde tengan algo enfermo. Y así, cuando llega ya al final la procesión a la iglesia de San Francisco, eso es impresionante ver que apenas se va a Santo Sepulcro, los nazarenos todos con sus moñas tratando de limpiar los vidrios. Es un espectáculo que, o sea, a la vista es muy bonito, pero igual eso es la fe de las personas. La fe mueve montañas, Luis Alfredo. Así es. Todo lo bueno, en todos los programas digo la misma frase y siempre digo lo mismo cuando voy a decir la misma frase. Todo lo bueno se acaba, Luis. Para mí ha sido un gusto que nos acompañaras, que nos regalaras tu tiempo, tu conocimiento en esta nueva serie de programas que vamos a comenzar con los pueblos patrimoniales. Dentro de los pueblos patrimoniales de Colombia encontramos que son aproximadamente entre 14 y 17. Hay algunos que están en procesos todavía. Y en todas las listas que investigamos, Mompox es el primero en casi todas las listas. Entonces, aparte de eso, pues a mí me encanta Mompox, su ambiente, su historia, todo lo que tú has comentado ha traído muy buenos recuerdos a mi mente por esa familiaridad que les comenté. De todas formas, a las personas que nos siguen, a las personas que van a ver nuestro programa después, estén atentos a la programación que está haciendo Museos UMNG desde la sección de Arte y Cultura con sus aliados, porque vamos a tratar de abordar cada uno de estos pueblos patrimoniales. En las redes nosotros, Luis, hicimos una pregunta, bueno, ¿y cuáles pueblos quieren también? Además, y ya la gente comenzó a decirnos y a colaborarnos, a ver si se dan las posibilidades de que nuestros procesos de comunicación y de investigación lleguen hasta esos pueblos. Así que, Luis, te cedo la palabra para que te despidas y continúo yo. Bueno, sí, no, ha sido un placer para mí estar aquí. Les agradezco mucho esta invitación. Es para mí muy importante también. Me gusta siempre hablar de Mompox, lo hago con mucho gusto. Los invito también a seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, que está allí donde está mi nombre, @AlfredoMompox. O el que quiera o tenga alguna consulta adicional, con mucho gusto, en mi WhatsApp, 310-351-3606. Entonces ha sido un gusto para mí, y cuando requieran de mis servicios, pues con mucho gusto. Luis, te quiero felicitar por esa iniciativa de emprendimiento cultural. Yo creo que la cultura es la medicina para muchos males, ¿verdad? Total. Entonces los invito a que te contacten, a que te sigan en redes. Tienes un producto muy bonito y te hago pública la invitación a que le hagamos una curaduría a tu material fotográfico, y cuando se pueda, pues recoger de todos los pueblos que hayamos visitado virtualmente, hacer una exposición en nuestro campus Nueva Granada, que queda en el municipio de Cajicá, de los que son los productos fotográficos de esos pueblos patrimoniales. A las personas que nos siguieron, que nos acompañaron esta noche, muchas gracias por seguir nuestra oferta, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por sus comentarios. Esos comentarios nos sirven a nosotros para mejorar nuestros procesos y mejorar también la oferta cultural. Recuerden que la pandemia nos ha llevado a este tipo de iniciativas, pero poco a poco ya hemos ido reactivando y haciendo cositas. Así que a ti, Luis Alfredo, nos vemos en Mompox.
este año y ahí retomaremos muchas de las cositas que han quedado en el tintero. A todos, muy buenas noches, cuídense y hasta el próximo miércoles con un tema más desde Museos UMNG y sus nuevos aliados. Nos vemos, chao, chao, cuídense.